a escribir la primera parte 5.000 palabras de la historia según el outline y la estructura proporcionada, aplicando los elementos de narrativa exitosa para una audiencia femenina de más de 50 años en España. Hay noches que lo cambian todo, noches donde una sola frase destruye años de silencio y dignidad guardada. Aquella noche de diciembre, frente a todos, mi hijo Mateo me preguntó con una sonrisa cruel: ¿Cómo se siente ser completamente inútil, mamá? Yo le sonreí y respondí con algo que nunca imaginó que diría: se siente como no tener que pagar nunca más tu alquiler. Su rostro palideció. Su esposa Valeria se atragantó con el vino y gritó: ¿Qué alquiler? ¿De qué alquiler estás hablando? Mi nombre es Isabel Morales. Tengo 59 años. Soy una profesora jubilada viuda desde hace 12 años y madre de un único hijo al que amé más que a mi propia vida. Durante 6 años pagué en silencio el alquiler del apartamento donde mi hijo vivía con su esposa. 6 años manteniendo un secreto que él me había pedido, suplicado y rogado que guardara. Y aquella noche, frente a la familia de Valeria, frente a sus padres del barrio Salamanca de Madrid, frente a sus elegantes hermanas y sus copas de vino caro, ese secreto salió de mi boca como un suspiro de libertad. Pero para entender esa noche, debo retroceder 6 años. Vivo en un modesto piso en el barrio gótico de Barcelona, el mismo donde crié a Mateo solo después de que su padre muriera en un accidente de coche cuando mi hijo tenía apenas 8 años. El edificio es antiguo, con esos balcones de hierro forjado típicos del casco antiguo, pero está lleno de luz y de recuerdos. En mi balcón florece una bugambilla que Antonio, mi difunto marido, plantó cuando Mateo nació. Crecerá con él, me dijo aquella tarde mientras acomodaba la pequeña planta en una maceta de terracota. Y cada vez que la veas florecer recordarás que la vida continúa, Isabel. Antonio nunca imaginó que yo vería florecer esa bugambilla durante tantos años sin él, pero así fue. Cada primavera las flores moradas caen como una cascada por mi balcón, recordándome las promesas cumplidas y las que quedaron en el aire. Me jubilé hace 3 años después de 30 años enseñando inglés en un instituto público. Mi pensión no es mucha, pero me bastaba para vivir con dignidad, para mantener mi piso, para comprar libros de vez en cuando y para tomarme un café con mis amigas en la Plaza Real sin tener que mirar el precio. Mateo trabajaba como ingeniero en una empresa mediana. Ganaba un buen sueldo, aunque no tanto como él hacía creer. Un hijo siempre quiere impresionar a su madre, supongo, o quizás solo a su novia. Todo comenzó cuando Mateo me dijo que había conocido a alguien especial. Valeria era su nombre. Venía de una familia acomodada del barrio Salamanca de Madrid, con esa seguridad que proporciona el dinero heredado y los apellidos que abren puertas. La primera vez que Valeria vino a cenar a mi casa, noté cómo miraba mis muebles antiguos, mis cortinas bordadas con motivos florales y la vajilla que heredé de mi abuela. No dijo nada, pero sus ojos lo dijeron todo. Mateo, mi hijo, no la defendió. Tampoco me defendió a mí. Solo sonrió nerviosamente y cambió de tema. Debería haberlo visto entonces esa primera grieta. Pero una madre siempre quiere creer que su hijo es mejor de lo que demuestra. Aquella noche preparé para ella una receta que había perfeccionado a lo largo de los años. Mientras cenábamos, Valeria hablaba de sus veranos en Ibiza, de sus viajes a Nueva York, de las fiestas en el Club de Campo de Madrid. ¿Y tú, Isabel, has viajado mucho, me preguntó con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. He viajado lo suficiente, respondí. Conozco bien Europa y alguna parte de América. Lo que no le dije fue que la mayoría de mis viajes los hice cuando Antonio vivía y que después, con un niño pequeño y un sueldo de profesora, los aeropuertos se convirtieron en lugares lejanos. Deberías visitar Bali, dijo Valeria. Es absolutamente imprescindible. Fuimos el año pasado y nos alojamos en una villa privada con piscina infinita. Mateo asintió como si él también hubiera estado allí, aunque yo sabía que nunca había viajado tan lejos. Fue la primera vez que lo vi mentir tan descaradamente, la primera vez que vi cómo se transformaba en alguien que no era para complacerla. Al final de la cena, mientras servía café, escuché sin querer a Mateo y Valeria hablando en la terraza. Tu madre es adorable, decía ella, pero este piso es tan tradicional. No me imagino viviendo en un lugar así. Yo tampoco, respondió él rápidamente. Estoy ahorrando para algo mejor, algo más moderno, ya sabes, en Example o cerca de Passeig de Gracia. En serio, eso sería perfecto. Mi hermana Elena vive cerca de allí y los apartamentos son preciosos. Sentí una punzada en el estómago.
No por la crítica a mi hogar, sino porque sabía exactamente cuánto ganaba Mateo, y un apartamento en esas zonas estaba muy por encima de sus posibilidades. Pero me quedé callada. Una madre sabe cuándo debe hablar y cuándo debe escuchar. En las semanas siguientes noté los cambios en Mateo. Pequeños cambios que solo una madre percibe. Dejó de presentarse con una camisa normal y comenzó a usar ropa de diseñador. Cambió su teléfono por uno más caro. Me contó que había empezado a frecuentar restaurantes en el Passeig de Gracia, bares en el Bourne, lugares donde se reunía la gente del círculo de Valeria. ¿No es todo eso muy caro?, le pregunté una tarde mientras tomábamos café bajo la bugambilla que cubría mi pequeña terraza. Estoy bien, mamá. Gano lo suficiente. Pero yo conocía sus números, conocía su salario, y sabía que no era suficiente para ese estilo de vida. Un mes después anunció que se casarían. Y un mes después de eso llegó aquella tarde de domingo, la tarde en la que me pidió ayuda con el alquiler. Era una tarde de domingo tranquila. El sol de primavera calentaba mi pequeña terraza y la bugambilla estaba comenzando a mostrar sus primeras flores del año. Mateo había llamado por la mañana para decir que pasaría a tomar café, algo que se había vuelto menos frecuente desde que conoció a Valeria. Cuando llegó, tenía esa mirada que yo conocía desde que era niño, la mirada de alguien que está a punto de pedir algo grande. Se sentó conmigo en la terraza donde siempre tomábamos café juntos bajo la bugambilla que planté cuando él nació. «Mamá», dijo sin mirarme a los ojos, «necesito pedirte algo». «Dime, hijo». «Valeria y yo vamos a alquilar un apartamento en Example. Es bonito. Tiene 2 habitaciones, un balcón. Ella está acostumbrada a cierto nivel, ya sabes, y yo... Bueno, gano bien, pero no tanto como su familia cree». Mi corazón ya sabía lo que venía. «¿Cuánto cuesta el alquiler?», pregunté. «1.800 € al mes». Casi me atraganté con el café. «Mateo, eso es más de lo que recibo con mi pensión». «Lo sé, mamá. Lo sé, pero escúchame». Se acercó, tomó mis manos. «Yo puedo pagar 1.000 euros. Solo necesito que me ayudes con 800 € cada mes, solo hasta que consiga un mejor trabajo. Te prometo que es temporal». «¿Y por qué no buscar algo más asequible?» «Porque Valeria ya les ha dicho a sus padres que vamos a vivir allí. Ya les ha mostrado fotos. Si nos mudamos a algo más barato sabrán que no gano lo que les dije. Por favor, mamá, solo un año. Te lo juro». Aquella tarde bajo la bugambilla cometí el mayor error de mi vida. Dije que sí, pero hubo una condición que Mateo me impuso. «Valeria no puede saber que me estás ayudando. Por favor, pensaría que soy un fracasado. Tiene que creer que pago todo yo mismo». Y así comenzó mi silencio. Cada primero de mes transferiría 800 € a la cuenta de Mateo. 800 € que salían de mi pensión de profesora, de mis ahorros guardados, del dinero que había planeado usar para arreglar mi casa, para mis medicamentos, para vivir mis últimos años con dignidad. Un año, me había dicho, solo un año. El día que Mateo y Valeria se casaron llovía en Barcelona, una llovizna fina que hacía brillar las calles empedradas del barrio gótico. La ceremonia fue en una iglesia elegante de l'Eixample, seguida de una recepción en un hotel de 5 estrellas con vistas al Mediterráneo. Los padres de Valeria habían pagado por todo, por supuesto. Me vestí con mi mejor traje, un conjunto azul marino que había comprado específicamente para la ocasión. Carmen, mi amiga y ex colega del instituto, me acompañó. «Estás preciosa», me dijo mientras esperábamos en los escalones de la iglesia. «Mateo estará orgulloso». Pero cuando vi a Mateo ese día rodeado por la familia de Valeria con sus trajes de diseñador y sus joyas relucientes, me pregunté si realmente me veía. Si veía a la madre que había trabajado doble turno para que él pudiera ir a un buen colegio. La madre que había remendado su ropa cuando era necesario. La madre que lo había llevado en autobús a sus clases de inglés, aunque tuviera que cruzar toda la ciudad. Durante la recepción, Valeria me presentó a sus padres Alejandro y Sofía Mendoza. Él, un hombre alto y distinguido con el pelo plateado. Ella, una mujer elegante, con una sonrisa practicada que nunca llegaba a sus ojos, igual que su hija. «Isabel», dijo Sofía tomando mis manos como si fuéramos viejas amigas. «Qué maravilla finalmente conocer a la madre de Mateo. Ha hecho un trabajo excelente con él. Es un joven tan exitoso». «Gracias», respondí sintiendo el peso de la mentira que ya había comenzado a construir. Porque yo sabía la verdad. Sabía que el éxito de Mateo estaba parcialmente financiado por mi pensión de profesora. «Nos ha contado sobre su trabajo como ingeniero», continuó Alejandro. «Debe estar muy orgullosa».
Lo estoy, dije, y esa parte al menos era verdad. Estaba orgullosa de su inteligencia, de su título, de su determinación. Solo deseaba que también estuviera orgulloso de mí, de nuestros orígenes, de nuestro pequeño apartamento en el barrio gótico, con la bugambilla en el balcón. Más tarde, cuando la música empezó y las parejas se movían por la pista de baile, me senté sola en una mesa observando a mi hijo bailar con su nueva esposa. Se veían felices, perfectos, como sacados de una revista de bodas. Carmen se sentó a mi lado con 2 copas de cava. ¿Estás bien?, preguntó. Sí, mentí. Solo un poco cansada. Hay algo que no me estás contando, Isabel. Te conozco desde hace 30 años. Tomé un sorbo de cava. Es solo que... todo esto, gesticulé hacia la opulenta sala. No es nuestro mundo, Carmen. Nunca lo ha sido. ¿Y eso te preocupa? Me preocupa que Mateo piense que debe fingir ser alguien que no es para encajar en él. Lo que no le dije a Carmen fue que yo también estaba fingiendo. Fingiendo que podía permitirme dar 800 euros cada mes sin sentir el impacto. Fingiendo que estaba bien con que mi hijo construyera su matrimonio sobre una mentira. Esa noche, cuando regresé a mi apartamento vacío, miré la bugambilla en mi balcón bajo la luz de la luna. Las flores parecían plateadas en la oscuridad, hermosas pero diferentes. Como Mateo en su traje de diseñador hablando de viajes que nunca había hecho y de restaurantes a los que nunca había ido antes de conocer a Valeria. ¿Qué estamos haciendo, Antonio?, le pregunté al recuerdo de mi marido. ¿Qué he permitido que comience? El primer año de pagos fue difícil, pero lo sobrellevé con dignidad. Cada primero de mes transfería mis 800 euros a la cuenta de Mateo. Ajusté mi presupuesto. Dejé de comprar carne a menudo. Comencé a reparar mi ropa en lugar de comprar nueva. Cancelé mi suscripción al gimnasio para personas mayores que tanto me gustaba. Pero todo estaba bien, me decía a mí misma. Era por mi hijo. Era temporal. Mateo me llamaba cada semana. ¿Cómo estás, mamá? Bien, hijo. Muy bien. Nunca mencionábamos el dinero. Él había dejado muy claro que este era nuestro secreto, nuestro pacto de silencio. Sus visitas se espaciaron. Ya no venía los domingos. Valeria siempre tenía planes. Brunch con sus amigas, cenas con clientes, eventos familiares. Yo entendía. Una pareja necesita su espacio. O al menos eso me decía a mí misma. La primera verdadera grieta. Llegó el día de la madre del primer año. Había preparado mi famosa paella desde el día anterior. La paella que Mateo había amado desde que era niño. La que me llevaba horas hacer moliendo cada ingrediente con paciencia. Puse la mesa con mi mejor mantel, el bordado que mi propia madre había hecho. Compré flores frescas del mercado. Esperé. Mateo había confirmado por mensaje de texto. Estaremos allí, mamá. A las 2. A las 2 de la tarde la mesa estaba lista. A las 3 la paella comenzaba a enfriarse. A las 4 empecé a preocuparme. A las 5 sonó mi teléfono. Mamá, lo siento. Valeria organizó un almuerzo con su familia y no me lo dijo. Nos comprometió y no puedo decir que no. Pero te lo compensaré la próxima semana. Vale, te quiero. Colgó antes de que pudiera responder. Me senté sola en mi mesa frente a la paella, que nadie comería bajo la bugambilla que ya estaba llena de flores moradas. Y por primera vez en mucho tiempo lloré. No lloré por la comida. Lloré porque entendí algo que no quería aceptar había dejado de ser una prioridad en la vida de mi hijo. Guardé la paella en el refrigerador. La comí sola toda la semana. Cada bocado sabía a tristeza. Mateo vino la semana siguiente con flores y chocolates. Perdóname, mamá. Ya sabes cómo es Valeria con su familia. Me abrazó y yo como siempre lo perdoné. Pero algo había cambiado dentro de mí. Una pequeña grieta. Los meses pasaron. Se cumplió el año que me había prometido. Una tarde reuní el coraje y lo llamé. Mateo, hijo, ha pasado un año. ¿Un año de qué, mamá? Del alquiler. Me dijiste que solo sería un año. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Mamá, ¿estás bien? Sabes que las cosas están difíciles ahora. Acabo de pagar la matrícula de Valeria para su certificado avanzado. Dame unos meses más. De acuerdo, te prometo que no necesitaré tu ayuda pronto. Mateo, yo también tengo gastos. Mi casa necesita reparaciones. El calentador de agua tiene una fuga. Y mamá, por favor, no me hagas sentir mal. Ya estoy bajo suficiente presión. Y colgó. Me quedé mirando el teléfono sintiendo que algo muy grande acababa de romperse.
Pero seguí pagando porque era mi hijo, porque una madre no abandona, porque todavía creía que las cosas mejorarían. El segundo año pasó igual que el primero. Menos visitas, más excusas, más silencio. Para el tercer año Mateo apenas venía a mi casa. Cuando sugerí visitarlos, siempre había una razón. Estaban remodelando. Valeria tenía migraña. Tenían cena con amigos. Una vez me atreví a presentarme sin avisar. Llamé a la puerta de su apartamento en A-Sample, ese apartamento que yo estaba ayudando a pagar. Valeria abrió vestida con una bata de seda y sosteniendo una copa de vino. «Oh, suegra, qué sorpresa». Su tono no sonaba sorprendido, sonaba molesto. Solo pasaba para saludar. «Mateo no está, salió con sus amigos. No me invitó a entrar». «Puedo esperarlo si no es molestia». «Bueno, tengo amigas que vienen, otro día es mejor». «Vale», y cerró la puerta. Me quedé en el pasillo de ese elegante edificio con mi bolsa de panecillos que les había traído, sintiéndome como si acabara de ser expulsada de la vida de mi propio hijo. Caminé hasta la parada del autobús llorando por dentro con la cabeza alta por fuera. Esa noche Mateo me envió un mensaje. «Mamá Valeria me dijo que pasaste. Por favor, avísame antes». Ella se sintió incómoda. Y nadie preguntó cómo me sentía yo. No respondí al mensaje. Al día siguiente hice la transferencia del mes. 800 euros como siempre. Porque a pesar de todo, a pesar del dolor, a pesar de la humillación, él seguía siendo mi hijo, y yo seguía siendo su madre, aunque él estuviera olvidando lo que eso significaba. Hay una diferencia entre ser generoso y ser tonto. Durante mucho tiempo pensé que estaba siendo generosa, pero la verdad es que estaba siendo tonta. Y lo peor de todo lo sabía, pero no quería aceptarlo. El cuarto año de pagos fue cuando empecé a sentir el verdadero peso de mi decisión, no solo en mi cuenta bancaria, sino en mi cuerpo. Mis rodillas comenzaron a doler más. El médico recomendó un tratamiento de fisioterapia que mi seguro no cubría completamente. Necesitaba pagar 200 euros al mes para las sesiones. No tenía 200 euros extra. Cancelé la fisioterapia. Puedo vivir con el dolor, me dije a mí misma, y viví con él. Cada mañana cuando me levantaba, cada escalón que subía, cada vez que me agachaba en el jardín, mis rodillas me recordaban que estaba sacrificando mi salud para mantener una mentira que ni siquiera era mía. Pero no le dije nada a Mateo. No quería ser una carga. No quería que pensara que su madre era débil, quejumbrosa o problemática. Él ya tenía suficiente con Valeria y sus exigencias. O eso me decía para justificar mi silencio. Mis amigos empezaron a notar los cambios. Mi amiga Carmen, profesora jubilada como yo, me invitó a un viaje a Mallorca con un grupo de ex-profesoras. Era asequible, solo 800 euros por 5 días, todo incluido. Habíamos estado hablando de ese viaje durante años. «No puedo, Carmen», le dije sin mirarla a los ojos. «¿Por qué no tienes tu pensión? No tienes grandes gastos. Es solo... Estoy ahorrando para algunas reparaciones de la casa». «Isabel, tu casa siempre necesita reparaciones y nunca las haces. Has estado diciendo lo mismo durante años. ¿Qué está pasando?» Me encogí de hombros. «Ya sabes cómo es. El dinero no se estira». Carmen me miró con esos ojos que ven más de lo que uno quiere mostrar. «Isabel Morales, te conozco desde hace 30 años. Algo está pasando y no me lo estás diciendo». Cambié de tema. Pero esa noche sola en mi casa me senté bajo la bugambilla con una taza de café y me permití pensar en la verdad. Estaba viviendo como una pobre para que mi hijo pudiera vivir como un rico y ni siquiera estaba agradecido por ello. Las visitas de Mateo se habían reducido a una vez cada 2 meses como máximo. Siempre con prisa, siempre con su teléfono en la mano, siempre con Valeria llamándolo por alguna urgencia que no era tal. Una tarde él vino solo. Era inusual que viniera sin ella. Se sentó conmigo en la terraza y noté una mirada preocupada en su rostro. «¿Todo bien, hijo?», pregunté. «Sí, mamá, todo está bien. Es solo que... Bueno, Valeria y yo estamos pensando en comprar un coche nuevo». Mi corazón se hundió. Ya sabía lo que venía. «El que tenemos ya es viejo. Valeria quiere un SUV algo más seguro. Estamos mirando un Audi Q5. Un Audi que costaba más de 50.000 euros». «Eso suena caro», dije eligiendo mis palabras con cuidado. «Lo es, pero podemos permitírnoslo. Estoy ganando bien». Sentí algo amargo en la garganta. «¿Ganando bien?» «Sí, mamá. Acabo de recibir un aumento».
No será necesario que me ayudes con el alquiler a partir del próximo mes. Puedo manejarlo todo. Por un momento mi corazón se llenó de esperanza. 4 años habían pasado. Finalmente iba a terminar. ¿De verdad, hijo? Bueno, él miró hacia abajo. En realidad quería pedirte un último favor. Sé que es mucho, pero necesito que me ayudes con la entrada para el sub. Son 6.000 euros. Puedo conseguir 4, pero me faltan 2.000. ¿Crees que podrías prestármelos? Te prometo que te los devolveré en 6 meses y después de eso no necesitaré nada más. El mundo se detuvo. 2.000 euros. No tenía 2.000 euros. Había gastado todos mis ahorros en los pagos mensuales. Lo poco que me quedaba apenas bastaba para 3 meses de fondos de emergencia. Mateo, yo no tengo esa cantidad. Mamá, por favor. Es importante. Valeria ya le dijo a su familia que vamos a comprar el SUV. Si digo que no puedo, ahora pensarán que soy un fracasado. Ahí estaba otra vez. La imagen, la mentira, la necesidad de mantener las apariencias para la familia de Valeria. Hijo, en serio no tengo ese dinero. ¿Tienes tu cuenta de ahorros, la que papá te dejó? Me congelé. Esa cuenta era sagrada. Era lo último que me quedaba de mi marido. Eran 15.000 euros que él había dejado para mi vejez, para una verdadera emergencia, para mi dignidad. Esa cuenta está fuera de límites, Mateo. Tu padre la dejó para... Mamá, soy su hijo. ¿No crees que él querría que usaras ese dinero para ayudarme? Además te dije que te lo devolveré. No es para siempre. Su voz sonaba molesta ahora, como si yo fuera la mala, como si mi negativa fuera un acto de egoísmo. Dame unos días para pensarlo, le dije sintiendo que me faltaba el aire. Mateo se puso de pie claramente frustrado. Vale, pero no tardes mucho. La oferta del SUV vence en 2 semanas. Se fue sin terminar su café, sin abrazarme, sin las palabras afectuosas que nunca habían faltado antes. No dormí esa noche. Me di vueltas en la cama pensando en todo, en los 4 años de pagos, en las promesas rotas, en mi fisioterapia cancelada, en el viaje a Mallorca que nunca hice en mi casa, que se estaba cayendo a pedazos mientras yo estaba pagando por un apartamento en Example. Pensé en mi marido, en lo que diría si supiera lo que estaba pasando. ¿Me habría pedido que protegiera a nuestro hijo a cualquier costo? ¿O me habría pedido que me protegiera a mí misma? Al tercer día, Mateo llamó de nuevo. ¿Has pensado en ello, mamá? Mateo, realmente no puedo. Esa cuenta es para mi vejez. Tengo 59 años ahora. Necesito ese dinero para cuando ya no pueda trabajar. Para medicinas, para... Oh, mamá, siempre tan dramática. No vas a morir mañana. Además, cuando seas mayor, yo te voy a cuidar. No te preocupes. Cuando sea mayor, como si 59 años no fueran suficientes. Como si el dolor en mis rodillas fuera imaginario. Como si mi agotamiento no existiera. No se trata de drama, hijo. Se trata de realidad. ¿Sabes qué, mamá? Olvídalo. No te preocupes. Encontraré una manera yo mismo. Siempre acabo haciendo todo yo mismo. Y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano temblando, no de frío, sino de rabia. Rabia hacia él por manipularme. Rabia hacia mí misma por permitirlo. Pero lo peor vino después. 2 semanas más tarde, Valeria publicó una foto en sus redes sociales. Era ella sonriendo, posando frente a un nuevo Audi Q5 blanco reluciente. El pie de foto decía: bendecida por este regalo de mi trabajador marido. Gracias, mi amor, por cumplir siempre tus promesas. #vida bendecida, metas de pareja. Audi Q5. Habían comprado el SUV sin mi ayuda, sin mis 2.000 euros, sin tocar la cuenta sagrada de mi marido, lo que significaba solo una cosa. Mateo nunca necesitó ese dinero. Solo quería ver hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Quería medir mi amor, probar mi lealtad, exprimir la última gota de mi sacrificio. Y cuando dije que no, simplemente encontró otra manera. Esa noche, bajo la bugambilla, tomé una decisión. No iba a sacar los 2.000 euros. No iba a tocar la cuenta de mi marido, pero tampoco iba a dejar de pagar el alquiler mensual. ¿Por qué? Porque todavía tenía miedo. Miedo de perderlo por completo. Miedo de que dejara de hablarme. Miedo de ser una madre que abandona a su hijo. Así que seguí adelante mes tras mes, transferencia tras transferencia. Pero algo dentro de mí había muerto. Y aunque no lo sabía entonces, esa muerte silenciosa fue el comienzo de mi resurrección. El 5.º año fue el año de las señales. Esas señales que ves pero prefieres no interpretar. Esas verdades que están allí delante de tus ojos,
pero que tu corazón se niega a aceptar, porque aceptarlas significaría admitir que todo lo que creías era una mentira. Seguía pagando el alquiler cada mes 800 euros puntualmente el primero de cada mes. A estas alturas había vaciado completamente mi cuenta de ahorros personal. Ya no tenía un colchón financiero. Vivía de cheque en cheque, ajustando cada euro, comprando las cosas más baratas, negándome a mí misma todo. Mis rodillas empeoraron tanto que tuve que empezar a usar un bastón para caminar largas distancias. Carmen insistía en que fuera al médico. Isabel, necesitas que revisen esto. No es normal. Estoy bien. Es solo mi edad. Tienes 59 años, no 90. Por favor, ve al médico. Fui. El diagnóstico fue artritis degenerativa avanzada. El médico recetó un tratamiento que costaba 300 euros mensuales. Miré la receta y la guardé en mi bolso sin decir nada. ¿Vas a surtir las recetas?, preguntó el médico. Sí, doctor. Gracias. Una mentira. No iba a surtirlas. No tenía 300 euros extra. Esos 300 euros eran la diferencia entre comer bien o comer mal, entre pagar mi electricidad o estar a oscuras. Salí de la clínica cojeando con mi bastón, con mi receta sin surtir, sintiendo que mi cuerpo estaba cobrando el precio de mi sacrificio. Esa tarde Mateo me llamó. Era inusual. No había sabido de él en semanas. Mamá, ¿cómo estás? Bien, hijo. ¿Y tú? Muy bien. Oye, ¿recibiste mi mensaje? ¿Qué mensaje? Te envié un mensaje hace 3 días pidiéndote que depositaras el dinero unos días antes este mes, el 30, en lugar del 1. ¿No lo viste? No lo había visto. Revisé mi teléfono. Allí estaba. Un mensaje corto. Ma, depósito el 30, por favor. Tengo que pagar algo urgente. No lo vi, hijo. Lo siento. Puedes hacerlo hoy, es urgente. Mateo, hoy es 30. Los bancos ya están cerrados. Puedo hacerlo mañana a primera hora. Mamá, necesito ese dinero hoy. ¿No puedes hacer una transferencia online? Su tono era impaciente, molesto, como si yo fuera una empleada incompetente y no su madre. Hijo, no sé hacer esas cosas online. Siempre voy al banco. Escuché un suspiro de frustración. Está bien, olvídalo. Tendré que pedir prestado a un amigo. Pero por favor, mañana sin falta. Colgó sin despedirse. Me quedé mirando el teléfono sintiendo algo nuevo. No dolor, sino una pequeña chispa de ira. Así es como me hablaba ahora. Así es como me trataba después de 5 años de ayuda silenciosa. Al día siguiente fui al banco temprano. Mientras esperaba mi turno, escuché una conversación entre 2 señoras. Mi hijo me pidió dinero prestado para su negocio y nunca me lo devolvió, decía una. Oh, cariño, los hijos abusan. Mi hija sacó dinero de mí para su boda y ahora apenas me habla, respondió la otra. Me quedé helada. Así nos veían como madres de las que sus propios hijos se aprovechaban, no. Mi caso era diferente. Estaba ayudando a Mateo porque lo necesitaba. Era temporal. Me lo había prometido. O no hice la transferencia, 800 euros como siempre. Pero esta vez algo dentro de mí comenzó a despertar. Una pequeña voz que decía, esto no está bien. La ignoré. 2 semanas después, Carmen me invitó a almorzar. Fuimos a una pequeña cafetería cerca de mi casa. Ella pidió la paella y yo pedí una sopa de fideos con pollo que era más barata. ¿Por qué siempre pides lo más barato?, preguntó Carmen. No tengo hambre para paella. Isabel, por favor, conmigo no. Te conozco. ¿Qué está pasando con tu dinero? Y allí en esa simple cafetería, con el ruido de los platos y las conversaciones alrededor, algo en mí se rompió. Las lágrimas comenzaron a caer sin permiso. Carmen, yo no puedo hacer esto más. Ella tomó mi mano. Dime. Y le conté no todo, pero parte. Le dije que estaba ayudando a Mateo con gastos, que era temporal, que terminaría pronto. ¿Cuánto tiempo llevas ayudándole? 5 años. 5 años. ¿Y cuándo va a dejar de necesitar tu ayuda? Pronto, me lo prometió. Carmen me miró con una mezcla de ternura y tristeza que nunca olvidaré. Isabel, querida, eso no es ayudar. Eso es mantenerlo. Y lo peor es que estás destruyendo tu vida para mantener la suya. ¿Sabe él que estás cancelando tu medicación para darle dinero? No. ¿Se lo has dicho? No quiero preocuparlo. Preocuparlo, Isabel, tú eres la que camina con bastón. Tú eres la que se está sacrificando, y estás preocupada por preocuparlo a él. Sus palabras me golpearon como cubos de agua fría, pero todavía defendí a mi hijo. No entiendes, Carmen. Valeria viene de una familia con dinero.
Mateo tiene que mantener cierto nivel. De lo contrario, ella lo menospreciará. ¿Y si ya lo menosprecia? ¿Y si ya sabe que no puede mantener ese nivel y por eso te están desangrando? No digas eso. Isabel abre los ojos. Un hijo que ama a su madre no la deja sin medicamentos. No la hace vivir como una pobre mientras él vive como un rico. Él no sabe que estoy así. ¿Y por qué no se lo dices? No tenía respuesta. No podía dormir esa noche. Las palabras de Carmen giraban en mi cabeza. Decidí hacer algo que nunca había hecho. Investigar. Al día siguiente busqué en internet el edificio donde vivía Mateo. Era un complejo residencial en Example. Elegante, moderno, con gimnasio y jardín en la azotea. Busqué cuánto costaban los apartamentos allí. Los alquileres oscilaban entre 1.400 y 2.200 euros, dependiendo del tamaño. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Mateo me había dicho que el alquiler era de 1.800 euros, que él pagaba 1.000 euros y yo pagaba 800. Pero, ¿y si eso era una mentira? ¿Y si el alquiler era de 400 euros y me estaba cobrando 800 para quedarse con el resto? O peor, ¿y si el alquiler era más barato y estaba usando mi dinero para otras cosas? No podía ser. Mi hijo no me mentiría así. O sí decidí hacer algo más, algo que me avergonzaba pero que tenía que hacer. Le envié un mensaje de texto a Mateo. Hijo, qué casualidad. Mi amiga Susana está buscando un apartamento en Example. ¿Sabes cuánto cuesta el alquiler en tu edificio solo para darle una referencia? La respuesta llegó 3 horas después. 1.800 o 2.000. Varía mucho según el piso y las vistas. 1.800 o 2.000. Vago, impreciso, evasivo. ¿Y cuánto pagas tú exactamente? Insistí. Pasaron 2 días sin respuesta. Finalmente. Mamá, no recuerdo exactamente. Valeria se encarga de esas cosas. ¿Por qué? Solo curiosidad. No hubo más mensajes. Esa noche, sentada bajo la bugambilla, que ahora estaba perdiendo flores por el otoño, entendí algo terrible. Mi hijo me estaba mintiendo. No sabía exactamente sobre qué, pero sabía que había mentiras. Capas y capas de mentiras que yo había elegido no ver. Una semana después sucedió algo que confirmó mis sospechas. Estaba caminando por el centro cerca de Passeig de Gracia cuando vi a Mateo. Estaba en la terraza de un restaurante caro, uno de esos lugares donde el desayuno cuesta lo que yo gastaba en comida para una semana entera. Estaba con Valeria y otra pareja. Reían, bebían mimosas. La mesa estaba llena de comida. Me quedé paralizada en la calle mirando hacia arriba, escondida entre la multitud. Mateo parecía feliz, relajado, rico, y yo estaba abajo con mi bastón, con mi ropa vieja, con mis rodillas matándome de dolor, con mi cuenta bancaria vacía. No me vio. No aparté la mirada de esa terraza hasta que pidieron la cuenta. Vi a Mateo sacar una tarjeta de crédito dorada y pagar sin pestañear. Luego se levantaron todos elegantes y se dirigieron hacia Passeig de Gracia, riendo y abrazándose. Regresé a mi casa en autobús agarrando mi bastón, sintiendo que algo muy grande estaba a punto de explotar dentro de mí. Esa noche revisé mis extractos bancarios de los últimos 5 años. Saqué una vieja calculadora y comencé a sumar. 800 euros al mes, 12 meses al año, 5 años completos. 48.000 euros. Le había dado 48.000 euros a mi hijo. 48.000 euros que salieron de mi pensión, mis ahorros, mi futuro, mi salud, mi dignidad. Y él estaba en restaurantes caros bebiendo mimosas. Puse mi cabeza sobre la mesa y lloré. Lloré por todo lo que había perdido, por todo lo que me había negado a mí misma, por la tonta que había sido, por la madre ciega que era. Pero entre esas lágrimas surgió algo más, algo que nunca había sentido hacia mi hijo. Rabia. La rabia es un sentimiento extraño cuando nunca lo has sentido hacia la persona que más amas. Es como tener fuego en el pecho y no poder respirar. Es conocer la verdad pero no querer aceptarla. Es despertar en medio de la noche con el corazón acelerado recordando cada mentira, cada promesa rota, cada momento en que elegiste creer en lugar de ver. Después de calcular los 48.000 euros, no pude dormir durante 3 días. Pasé el tiempo dando vueltas en la cama pensando en todo lo que podría haber hecho con ese dinero. Podría haber tenido cirugía en mis rodillas. Podría haber viajado a todos los lugares con los que soñaba. Podría haber remodelado mi casa. Podría haber vivido con dignidad. En cambio, pagué por la mentira de mi hijo. Porque ahora lo sabía con certeza. Era una mentira. No solo una pequeña mentira,
Una mentira gigante sostenida durante 5 años que me había costado mi salud, mi paz mental, mi futuro. Pero todavía no sabía toda la verdad, y algo dentro de mí necesitaba conocerla completamente antes de actuar. Una mañana tomé una decisión. Iba a investigar realmente cuánto costaba el alquiler de ese apartamento. No iba a preguntarle a Mateo, iba a averiguarlo yo misma. Me puse mi mejor ropa, me maquillé un poco y tomé un taxi hasta el edificio en Example. Sí, un taxi. Era un gasto que normalmente no me permitía, pero esto era importante. Necesitaba respuestas. Llegué al edificio. Era más elegante de lo que imaginaba. Había un portero en la entrada, un vestíbulo con plantas tropicales, suelos de mármol pulido. Me sentí pequeña, fuera de lugar pobre. «Buenos días», dije al portero con mi mejor sonrisa. «Estoy interesada en alquilar un apartamento aquí. ¿Hay alguno disponible?» El portero, un hombre de unos 50 años, me miró amablemente. «Tendría que hablar con la administración, señora, pero creo que hay un par disponibles. ¿Quiere que le dé el contacto?» Primero me gustaría saber más o menos cuántos son los alquileres aquí para ver si está dentro de mi presupuesto. Por supuesto. Mire, los apartamentos de una habitación están en torno a los 1.200 euros. Los de 2 habitaciones son unos 1.600. Y los de 3 habitaciones o los que tienen terraza, esos son más caros, como 1.800 o 2.000. Mi corazón dejó de latir por un segundo. 1.600 euros. Los apartamentos de 2 habitaciones costaban 1.600 euros. ¿Y qué incluye ese precio?, pregunté tratando de mantener mi voz firme. Incluye el mantenimiento del edificio, agua, gas. Solo pagas electricidad aparte. Ya veo. Y la mayoría de los inquilinos alquilan 2 habitaciones. Sí, señora, es lo más común. Los de 3 habitaciones o los que tienen terraza son más para familias grandes o personas que quieren más espacio. Le agradecí y salí de allí con las piernas temblando. Tuve que sentarme en un banco de la calle porque sentía que iba a desmayarme. 1.600 euros, no 1.800. 1.600 euros. Mateo me había dicho que el alquiler era de 1.800 euros, que él pagaba 1.000 euros y yo pagaba 800. Pero si el alquiler real era de 1.600 euros, eso significaba que él estaba pagando 800 euros y yo pagaba 800. O peor, que estaba usando mi dinero para otras cosas y pagando todo el alquiler con su salario. No tenía que haber una explicación. Tal vez tenían uno de los apartamentos caros con terraza. Tal vez por eso costaba 1.800 euros. Pero si ese fuera el caso, ¿por qué Mateo había sido tan evasivo cuando le pregunté? ¿Por qué no me dijo simplemente, mamá, pagamos más porque tiene terraza? Porque estaba mintiendo. Porque me había estado mintiendo todo este tiempo. Regresé a mi casa en autobús sintiéndome enferma. Cuando llegué, vomité no por algo que comí, sino por la náusea de la traición. Esa tarde hice algo más, algo que me avergonzaba pero que tenía que hacer. Revisé las redes sociales de Valeria. Era una de esas personas que publicaban todo, cada comida, cada salida, cada momento de su vida perfecta. Y allí estaba todo, la evidencia de mi sacrificio convertido en su lujo. Fotos en restaurantes caros. Noche de cita con mi amor. Fotos de ropa nueva. Terapia de compras. Sara. El Corte Inglés. Massimo Dutti. Fotos de viajes. Ibiza. Madrid. Mallorca. Necesitábamos este descanso. Vida bendecida. Fotos del Audi SUV. Gracias, mi amor, por cumplir siempre tus promesas. Cada foto era una puñalada. Cada pie de foto era una burla. Mientras yo comía arroz y frijoles para ahorrar dinero, ellos comían langosta. Mientras yo cancelaba mi fisioterapia, ellos iban de vacaciones. Mientras yo usaba la misma ropa que había tenido durante años, ella compraba bolsos de diseñador. Y todo con mi dinero. Con el dinero que yo, una profesora jubilada de 59 años con artritis, les estaba dando cada mes durante 5 años. Seguí revisando. Había una foto de hace 2 años de ellos en un restaurante. Los comentarios decían cosas como, «¡Qué hermosa pareja!». Se nota que Mateo es un hombre exitoso. Un hombre exitoso. Exitoso con el dinero de su madre. Pero lo que más me dolió fue una foto reciente. Era Valeria con su madre y hermanas. El pie de foto decía, «Gracias a Dios por bendecirme con una familia donde nunca me ha faltado nada. Crecí rodeada de amor y abundancia. Y ahora mi marido me da la misma vida. Hashtag sagrado, bendecida la familia, lo es todo. Abundancia, abundancia, amor, familia». Y yo,
Yo que les había dado 48,000 euros. Yo que había sacrificado mi salud. Yo que era la razón por la que podían vivir en ese apartamento. Yo no existía en su narrativa. Era invisible. Cerré mi teléfono y lloré hasta que se me acabaron las lágrimas. Esa noche Mateo me llamó como si nada estuviera mal, como si fuera una llamada normal. Mamá, ¿cómo estás? Bien, mentí. Oye, solo para recordarte que mañana es primero. El depósito. Está bien. Como si fuera una transacción, como si yo fuera un banco, no un ¿cómo están tus rodillas, mamá? No un necesitas algo. Y solo el recordatorio del depósito. Mateo, dije y mi voz sonó diferente, más firme. Necesito hablar contigo. No puedo ahora, mamá. Valeria y yo vamos a salir. ¿Puede ser otro día? Es importante. Mamá, en serio tengo prisa. Hablaremos la próxima semana. Vale, no olvides el depósito. Te quiero. Adiós. Y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano temblando de rabia. Ya ni siquiera preguntaba cómo estaba. Ya ni siquiera fingía estar interesado. Era solo una fuente de dinero, un cajero automático, una obligación mensual. Al día siguiente no fui al banco. Era primero de mes. Y por primera vez en 5 años no hice el depósito. Mi teléfono sonó a las 2 de la tarde. Era Mateo. Mamá, hiciste el depósito, no ha llegado. No he ido al banco. ¿Por qué no es primero? Porque necesitamos hablar primero. Mamá, no empieces. ¿Qué pasa? Quiero que vengas a mi casa hoy. Necesito hablar contigo en persona. No puedo hoy. Valeria tiene una cena con... Lo interrumpí y mi voz sonó como nunca antes había sonado. Dura, firme, inflexible. ¿Vienes hoy o no hay depósito? Tú decides. Hubo un largo silencio. Podía sentir su sorpresa a través del teléfono. ¿Me estás amenazando? Te estoy diciendo que necesito hablar contigo. Es una amenaza querer ver a mi hijo. Otro silencio. Bien, iré esta noche alrededor de las 8. Te estaré esperando. Colgué y comencé a temblar, no de miedo, sino de algo que nunca había sentido. Poder. Por primera vez en 5 años estaba en control. Las horas pasaron lentamente. Me preparé. Saqué todos mis estados de cuenta bancarios. Saqué un cuaderno donde había anotado cada pago. Saqué la calculadora. Hice café, aunque sabía que esta conversación iba a ser amarga. A las 8:30 Mateo llegó tarde como siempre. Entró con una mirada molesta, como si venir a ver a su madre fuera un sacrificio. Estoy aquí. ¿Qué es tan urgente? No lo invité a sentarse. Me quedé de pie con mi bastón en una mano y mis papeles en la otra. ¿Cuánto es el alquiler de tu apartamento? Pregunté directamente. Se puso pálido. ¿Qué mo? ¿Cuánto cuesta? Es una pregunta simple. Ya te lo dije, 1.800 euros. Eso es mentira. ¿Qué quieres decir con mentira? ¿Vas a decirme cuánto pago ahora? Fui al edificio, hablé con el portero. Los apartamentos de 2 habitaciones cuestan 1.600 euros. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mateo abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. Mamá, ese es el precio base. Nosotros pagamos más porque nuestro apartamento tiene terraza. ¿Y tienen terraza? Nunca me lo dijiste. Nunca me invitaste a ver tu apartamento. En 5 años nunca he puesto un pie en ese lugar que estoy ayudando a pagar porque Valeria no. No es eso. Entonces, ¿qué es? Explícamelo, Mateo. Explícame por qué te he estado dando 800 euros al mes durante 5 años, 48,000 euros en total, y me tratas como a una extraña. 48,000 euros. ¿Lo estás contando? Claro que lo conté. Es mi dinero. Es mi pensión. Es mi futuro. ¿Sabes lo que podría haber hecho con 48,000 euros? ¿Tienes alguna idea? Mateo se pasó la mano por el pelo nervioso. Mamá, yo siempre pensé que tenías de sobra. Nunca me dijiste que estabas en una mala situación financiera. Tenía de sobra. ¿Te parece que tengo de sobra? Mira mi casa. Mira cómo vivo. Mira mi bastón. ¿Sabes por qué uso bastón? Porque tengo artritis y no puedo permitirme el tratamiento. ¿Sabes por qué no puedo permitírmelo? Porque te estoy dando 800 euros al mes. No sabía eso. ¿Por qué no preguntas? ¿Por qué no te importa? Lo único que te importa es que el dinero llegue a tiempo cada primero de mes. Mateo se desplomó en una silla. Por primera vez lo vi sin palabras. Dijiste que solo sería 1 año. Continué y mi voz se quebró. 1 año, Mateo, hace 5 años. Y aquí estoy todavía pagando por tu mentira. Porque eso es lo que estoy pagando, ¿no es así? No un pago de alquiler, tu mentira, tu imagen, tu necesidad de mantener las apariencias para Valeria y su familia.
Mamá, sí planeo devolverte. ¿Cuándo, Mateo? Cuando compres otro SUV, cuando vayas de vacaciones otra vez, cuando Valeria compre otro bolso de diseñador. Vi sus redes sociales. Lo vi todo. Vi cómo vives. Restaurantes caros, ropa de diseñador, viajes. Y yo estoy aquí comiendo arroz y frijoles usando ropa vieja sin poder pagar mis medicinas. Las lágrimas comenzaron a caer. Pero esta vez no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia, de liberación, de verdad finalmente hablada. Mamá, ¿sabes qué es lo que más me duele? No es el dinero, es que me hiciste invisible. Me convertiste en un cajero automático. Dejaste de verme como tu madre. Ya no soy Isabel, la mujer que te crió sola, que trabajó doble turno para pagar tu universidad, que te amó más que a su propia vida. Ahora solo soy una obligación mensual. Mateo se cubrió la cara con las manos. No sé si estaba llorando o solo tratando de escapar de mi mirada. Lo siento, dijo finalmente, su voz quebrada. Lo siento, mamá. Tienes razón. Me aproveché de ti. Dejé que esto se saliera de control. Pero realmente tenía la intención de devolverte todo. Realmente la tenía. ¿Con qué dinero, Mateo, si vives por encima de tus posibilidades, si cada euro que ganas se gasta en mantener una imagen que no es real? Voy a cambiar, lo prometo. ¿Cuántas promesas más vas a romper? Se puso de pie. Se acercó a mí. Intentó abrazarme. Di un paso atrás. No, dije firmemente. No me toques. No hasta que las cosas realmente cambien. ¿Qué quieres que haga? Quiero que dejes de mentir. Quiero que hables con Valeria y le digas la verdad. Toda. Que he estado pagando parte de su alquiler durante 5 años. Que no ganas lo que le hiciste creer. Que su vida perfecta está construida sobre el sacrificio de tu madre. Mamá, no puedo hacer eso. Ella... ¿Qué te va a dejar, y si te deja por eso? ¿Qué clase de mujer es? ¿Qué clase de matrimonio tienes? Mateo no respondió, y en ese silencio lo entendí todo. Entendí que mi hijo prefería seguir mintiendo a arriesgarse a perder a Valeria. Entendí que para él su imagen era más importante que mi bienestar. Entendí que el hijo que pensé que conocía ya no existía, o quizás nunca existió. Vete, le dije suavemente. Mamá, vete, Mateo. Necesito estar sola. Se fue sin mirar atrás. La puerta se cerró y me quedé en mi sala de estar rodeada de mis papeles, mis cuentas, mis pruebas de 5 años de amor no correspondido. Me senté bajo la bugambilla. Aunque era de noche y hacía frío, la planta estaba casi sin flores ahora. Se acercaba el invierno y sentía lo mismo por dentro. Un invierno largo, frío, doloroso. Pero también sentía algo más, algo pequeño pero real. Sentía que finalmente había hablado con la verdad, que finalmente me había defendido, que finalmente había dejado de ser invisible, y que en medio de todo el dolor había un comienzo. Los días posteriores a esa conversación fueron los más silenciosos de mi vida. Mateo no me llamó. Yo tampoco lo llamé. Pasó el 1 de mes y no hice el depósito. Pasó el 2, el 3, el 4. Mi teléfono permanecía en silencio. Era extraño. Durante 5 años había vivido con la presión de ese compromiso mensual, y ahora que no lo había cumplido esperaba sentirme culpable. Pero no me sentía culpable. Sentía algo parecido a la paz, una paz amarga, pero paz, al fin y al cabo. Carmen vino a visitarme al 5.º día. ¿Qué pasó? ¿Te ves diferente?, me dijo tan pronto como entró. Hablé con Mateo, y le dije la verdad. Todo. Carmen me abrazó fuerte. Oh, Isabel, ¿cómo te sientes? No lo sé. Vacía, liberada, triste, todo a la vez. Nos sentamos a tomar café. Le conté cada detalle de la conversación. Cuando terminé, Carmen tenía lágrimas en los ojos. Hiciste lo correcto, me dijo. Aunque duela, hiciste lo correcto. Al 7.º día sonó mi teléfono. Era un mensaje de Mateo. Mamá, necesitamos hablar. ¿Puedo venir mañana? Respondí, sí. Al día siguiente llegó solo. Se veía cansado, demacrado. Nos sentamos en la sala. Ninguno de los dos sabía cómo empezar. Hablé con Valeria, dijo finalmente. Mi corazón saltó. ¿Le dijiste? Sí, le dije todo, que has estado ayudándome con el alquiler, que he estado mintiéndole sobre mis ingresos durante 5 años. ¿Y qué dijo? Mateo bajó la mirada. Se enfadó mucho. Está decepcionada. Dice que le mentí, que la hice quedar en ridículo frente a su familia. ¿Y sobre mí? ¿Qué dijo sobre mí? Dice, ¿por qué no me lo dijiste antes? Deberías haberla incluido en la conversación desde el principio. Sentí que mi sangre hervía.
¿Por qué no se lo dije? Tú me pediste que guardara el secreto. Me suplicaste que no se lo dijera. Lo sé, mamá, lo sé. Se lo expliqué, pero está muy enfadada. ¿Con quién? ¿Contigo o conmigo? Con ambos. Por supuesto. Yo también tenía la culpa porque así es como funciona, ¿verdad? La madre siempre es culpable de algo. ¿Y ahora qué? Pregunté. Valeria dice que necesita tiempo para pensar. Está considerando ir a casa de sus padres por un tiempo, marcharse. Dice que no puede confiar en mí, que si le mentí sobre esto no sabe sobre qué más le he mentido. Había dolor en su voz, dolor real. Y por un momento sentí lástima por él, pero solo por un momento. Mateo, tal vez esto sea algo bueno. Tal vez sea hora de que construyas tu matrimonio sobre la verdad y no sobre mentiras. Algo bueno que mi esposa quiera dejarme. Algo bueno que finalmente haya honestidad. No lo entiendes. La amo. No puedo perderla. Y a mí, podrías perderme a mí. Durante 5 años me perdiste poco a poco. Dejaste de visitarme. Dejaste de preguntar cómo estaba. Me convertiste en una obligación mensual. Me perdiste hace mucho tiempo, Mateo. Solo que no te diste cuenta. Mamá, nunca quise. Pero lo hiciste y ahora estás pagando las consecuencias. Mateo se puso de pie. Caminó hacia la ventana. ¿Entonces qué? ¿Ya no vas a ayudarme más? No. Ni siquiera unos meses más mientras arreglo las cosas. No, Mateo, se acabó. ¿Y cómo voy a pagar el alquiler? Encuentra un lugar más barato. Consigue un segundo trabajo. Vende el sub. Haz lo que hacen todos los adultos responsables. Vive dentro de tus posibilidades. Eso es fácil para ti decirlo. Y es fácil de hacer también. Lo hice durante años. Crié a un hijo sola con un salario de profesora. Viví dentro de mis posibilidades sin lujos, sin aparentar con dignidad. No es lo mismo. Tienes razón. No es lo mismo porque tú tienes más recursos de los que yo tenía. Tienes educación, un trabajo estable, juventud. Yo solo tenía fuerza de voluntad y amor. Y aún así lo hicimos funcionar. Mateo estuvo en silencio por mucho tiempo. Luego me miró con una mezcla de rabia y dolor. ¿Sabes qué, mamá? Tal vez tengas razón. Tal vez sí me aproveché de ti, pero tú también tienes tu parte de culpa. Sí, nunca dijiste que no, nunca pusiste límites, siempre dijiste que sí a todo. Me acostumbraste a que siempre estuvieras ahí sacrificándote, y ahora quieres que cambie de la noche a la mañana. Sus palabras dolieron porque contenían algo de verdad. Había permitido todo. Había dicho sí cuando debería haber dicho no. Tienes razón, admití. Te permití tratarme de esta manera. Te enseñé que mi amor no tenía límites ni condiciones. Y ese fue mi error. Pero los errores pueden corregirse. Cortándome, no dejándote crecer, dejándote ser un hombre responsable que enfrenta sus propias decisiones. Mateo sacudió la cabeza. Eres increíble, mamá. Ahora resulta que abandonarme es por mi propio bien. No te estoy abandonando, te estoy soltando. Hay una diferencia. Caminó hacia la puerta. Antes de salir se dio la vuelta. Espero que estés feliz. Por tu culpa mi matrimonio se está desmoronando. No, Mateo, se está desmoronando por las mentiras, por la falta de cimiento. Yo solo descubrí lo que ya estaba podrido. Se fue dando un portazo. Me quedé sola en mi sala temblando. Las palabras "por tu culpa" resonaban en mi cabeza. Era mi culpa. Era yo la villana en esta historia. No lo era. Lo sabía. Pero aún dolía. Los días se convirtieron en semanas. No supe nada de Mateo. Tampoco lo busqué. Por primera vez en mi vida respeté su silencio tanto como él había ignorado mis necesidades. Usé mi dinero, ese dinero que antes se iba cada mes para surtir mis recetas. El dolor en mis rodillas comenzó a mejorar. Podía caminar un poco mejor. Dormía mejor también. Una tarde estaba regando la bugambilla cuando sonó mi teléfono. Era un número desconocido. «Señora Morales», era una voz de mujer que no reconocí. «Sí. ¿Quién es?» «Soy Elena, la hermana de Valeria». Se me heló la sangre. «¿Por qué me llamaba la cuñada de mi hijo? ¿Pasó algo?» No te preocupes, solo quería hablar contigo». «¿Podemos vernos?» Acepté reunirme con Elena. No sabía qué esperar, pero algo dentro de mí me dijo que necesitaba escuchar lo que tenía que decir. Acordamos encontrarnos en una cafetería cerca de mi casa. Cuando llegué, ella ya estaba allí. Era parecida a Valeria, elegante, bien vestida, con ese aire de confianza que da el dinero.
pero en sus ojos había algo diferente, algo más humano. «Señora Morales, gracias por venir», dijo poniéndose de pie. Nos sentamos, pedimos café. El silencio fue incómodo. «No sé cómo empezar esto», dijo finalmente. «Valeria no sabe que estoy aquí. Si se entera se va a enfadar mucho conmigo». «Entonces, ¿por qué viniste?» «Porque necesito decirte algo. Algo que creo que mereces saber». Me preparé para lo peor. Valeria me contó todo sobre el alquiler, sobre el dinero que les diste todo. Y yo me quedé en shock. No porque Mateo necesitara ayuda, sino porque Valeria actuó como si no supiera nada. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué quieres decir? Elena tomó un respiro antes de continuar. Señora Morales, Valeria sí lo sabía, tal vez no desde el principio, pero durante unos 3 años sí sabía que estabas ayudando con el alquiler. El mundo se detuvo. ¿Cómo lo sabes? Porque me lo dijo hace unos 2 años en una cena familiar. Se estaba quejando de que Mateo no ganaba tanto como ella pensaba. Y cuando le pregunté cómo se las arreglaban con el apartamento caro, me lo dijo como si nada. «Oh, su madre nos ayuda con parte de él. 800 euros al mes. Es lo mínimo que puede hacer después de todo lo que Mateo hace por ella». Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. «Lo mínimo que puedo hacer». Sí, eso es lo que dijo. Como si fuera tu obligación, como si les debieras algo. Mis manos estaban temblando. ¿Y por qué me estás diciendo esto ahora? Porque cuando todo explotó, Valeria actuó frente a mi familia como si hubiera sido traicionada, como si Mateo le hubiera ocultado algo terrible. Y sí, él le mintió al principio, pero ella lo sabía desde hacía años. Interpretó el papel de víctima para quedar bien frente a mis padres. ¿Y qué dijeron tus padres? Están furiosos con Mateo. Dicen que es un aprovechado que engañó a Valeria, que no es lo suficientemente bueno para ella. Mi padre incluso le ofreció dinero a Valeria para que se divorcie. Me sentí mareada. Todo era peor de lo que imaginaba. Señora Morales, continuó Elena, no estoy de acuerdo con cómo Mateo manejó todo esto. Mentir está mal, pero Valeria tampoco es inocente. Lo sabía y no dijo nada. Disfrutó de tu dinero y nunca tuvo la decencia de conocerte mejor, de agradecerte, de incluirte en su vida. Y eso no está bien. ¿Por qué me estás contando todo esto? Porque eres una mujer mayor. Porque me enfada ver cómo te trataron. Y porque alguien tiene que decirte la verdad, no es todo culpa de Mateo. Mi hermana jugó su parte también. Estuve en silencio por mucho tiempo, procesando, sintiendo cómo cada pieza del rompecabezas encajaba en su lugar. Gracias por decírmelo. Finalmente logré decir. ¿Qué vas a hacer? No lo sé, pero al menos ahora conozco toda la verdad. Elena se fue. Me quedé en esa cafetería durante otra hora mirando mi taza de café vacía, sintiendo que todo lo que pensaba que sabía sobre los últimos años era una completa mentira. Valeria lo sabía y no dijo nada. Lo sabía y me trató con desprecio. Lo sabía y nunca me agradeció. Esa noche no pude dormir. A las 3 de la mañana tomé una decisión. Abrí mi viejo ordenador y escribí una carta. No iba a enviarla por mensaje de texto o por teléfono. Era una carta formal escrita con todo mi corazón. Mateo, hace 32 años te traje al mundo. Te crié sola después de que tu padre muriera. Te di todo lo que pude. Educación, amor, valores. Pensé que eso era suficiente para formar a un buen hombre. Me equivoqué. No porque seas malo, sino porque te protegí demasiado. Te enseñé que el amor de una madre no tiene límites. Y aprendiste que podías tomar sin dar. Te enseñé que el sacrificio es noble, y aprendiste que mi sacrificio era tu derecho. Durante 5 años te di 48.000 euros. No lamento el dinero. Lamento haberte permitido hacerme invisible. Lamento haber guardado tu secreto mientras construías una vida de mentiras. Hoy sé que Valeria lo sabía. Sé que sabía durante años que yo estaba pagando parte de su vida. Y sin embargo me trató como si fuera una molestia. Y tú lo permitiste. No te escribo para quejarme, te escribo para decir adiós. No adiós para siempre, sino adiós a la relación que teníamos. Esa relación donde yo daba y tú tomabas. Donde me anulaba y tú florecías. Donde mi dolor era invisible para ti. Si un día quieres conocer a tu madre, no tu fuente de dinero, sino a Isabel, la mujer que soy. Mi puerta estará abierta, pero ya no te suplicaré que me veas. Ya no esperaré migajas de tu atención. Ya no sacrificaré mi dignidad por tu comodidad. Realmente te deseo lo mejor.
Espero que encuentres tu camino, que construyas una vida honesta, que te conviertas en el hombre que pensé que eras, pero lo harás sin mi ayuda financiera y sin mi silencio cómplice. Te quiero. Siempre te querré. Pero ahora también me quiero a mí misma, tu madre Isabel. Imprimí la carta, la puse en un sobre, y al día siguiente personalmente la llevé a su apartamento. No toqué el timbre, solo la dejé en el buzón y me fui. Caminé por Example con mi bastón sintiéndome más ligera que nunca. Había un peso que ya no cargaba. No era el peso del dinero, era el peso de la mentira. El peso de fingir que todo estaba bien cuando no lo estaba. Los días siguientes a dejar la carta fueron los más tranquilos que había tenido en años. Como si el universo me hubiera concedido un respiro, un espacio para respirar y sanar. Usé ese tiempo para mí misma, para las cosas pequeñas que había olvidado disfrutar. Cada mañana tomaba mi café en la terraza bajo la bugambilla, que ahora estaba casi desnuda por el invierno. Leía durante horas esos libros que había comprado y nunca había tenido tiempo de abrir. Caminaba por el barrio gótico saludando a los vecinos que siempre habían estado allí, pero a los que nunca prestaba suficiente atención. Con el dinero que ahora no entregaba a Mateo, pude empezar el tratamiento para mis rodillas. El fisioterapeuta, un joven llamado Pablo, me dijo que había esperado demasiado. La artritis ha avanzado más de lo que debería, señora Morales. ¿Por qué no vino antes? No le conté toda la historia. Solo dije, a veces nos olvidamos de cuidarnos por cuidar a otros. Asintió como si entendiera perfectamente. Las sesiones de fisioterapia eran dolorosas, pero también reveladoras. Cada estiramiento, cada ejercicio me recordaba que mi cuerpo había estado gritando por ayuda y yo lo había ignorado, igual que había ignorado tantas otras señales. Carmen venía casi todos los días. Me traía pan recién horneado o simplemente se sentaba conmigo y hablábamos de todo y de nada. Nunca mencionaba a Mateo a menos que yo lo hiciera primero. Una mañana mientras ordenaba mi dormitorio encontré una vieja fotografía. Era Mateo a los 8 años, justo después de la muerte de Antonio. Estábamos en la playa de la Barceloneta, él con un castillo de arena a medio hacer, yo con una sonrisa forzada. 2 supervivientes tratando de seguir adelante. Recordé cómo esa noche Mateo se había metido en mi cama. «No llores, mamá», me había dicho secándome las lágrimas que yo creía que caían en silencio. «Yo te voy a cuidar ahora». Y yo le había creído. Había permitido que un niño de 8 años asumiera la responsabilidad de mi felicidad. Tal vez allí había comenzado todo, con una madre que puso demasiado peso en los pequeños hombros de su hijo y un hijo que creció creyendo que era su deber salvarla. ¿No era eso lo que estaba haciendo ahora Mateo con Valeria, tratando de salvarla, de darle la vida que ella quería incluso a costa de su propia dignidad? Y no era lo que yo había hecho con él durante años. Puse la fotografía en un cajón. El pasado no podía cambiarse, pero el futuro aún estaba por escribirse. Pasaron 2 semanas sin noticias de Mateo. No esperaba que respondiera rápido a mi carta, o quizás no respondería nunca, y estaba bien. Esta vez el silencio no dolía. Un domingo por la mañana estaba regando mis plantas cuando sonó el timbre. No esperaba a nadie. Abrí la puerta y allí estaba Mateo con ojeras, sin afeitar, vestido con ropa sencilla, nada parecido al hombre pulcro y a la moda que había sido los últimos años. Nos miramos en silencio durante lo que pareció una eternidad. «He leído tu carta», dijo finalmente. «Pasa». Entró en el apartamento como si fuera un lugar nuevo, mirando alrededor, notando los pequeños cambios que había hecho. Las cortinas nuevas, los cojines coloridos en el sofá, los libros ordenados en la estantería. «Está diferente», comentó. «Yo estoy diferente». Nos sentamos en la sala, él en el sofá, yo en mi sillón favorito. El silencio entre nosotros estaba cargado de palabras no dichas, de años de suposiciones, de verdades a medias. «Valeria y yo nos hemos separado», dijo finalmente mirando al suelo. No respondí. Esperé a que continuara. «Me mudé a un apartamento pequeño en Gracia. Es todo lo que puedo pagar ahora. Vendí el sub. Estoy empezando de nuevo». «¿Cómo te sientes?», pareció sorprendido por la pregunta, como si esperara reproches, no preocupación. «Perdido, asustado, pero también, no sé, más ligero de alguna manera». Como si hubiera estado sosteniendo algo muy pesado durante mucho tiempo y finalmente lo hubiera dejado caer. Asentí. Conocía ese sentimiento. «Valeria está furiosa», continuó.
Dice que le he arruinado la vida, que la he humillado frente a su familia, que ahora sus padres piensan que se casó con un fracasado. ¿Y tú, qué piensas? Levantó la mirada confundido. ¿Sobre qué? Eres un fracasado. No lo sé. Tal vez. Fracasé en ser el marido que ella quería. Fracasé en mantener las apariencias. Fracasé en ser honesto. Terminé por él. Fracasaste en ser honesto, Mateo. Con ella, conmigo, contigo mismo. Asintió lentamente. Sí, eso también. Me levanté y fui a la cocina. Puse agua a hervir para un café. Sentí que me seguía. Mamá, hay algo que no te dije. Algo que Elena probablemente te contó, pero quiero que lo escuches de mí. Me di la vuelta preparada para lo que venía. Valeria sabía lo del dinero. No desde el principio, pero sí desde hace años. Lo sabía y no dijo nada. Lo sabía y seguía gastando como si nada. Lo sabía y nunca te lo agradeció. Sentí una punzada en el pecho. Una cosa era escucharlo de Elena, otra muy diferente de labios de mi propio hijo. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque tenía vergüenza. Porque sabía que estaba mal. Porque cada día que pasaba era más difícil admitirlo. El agua comenzó a hervir. Apagué el fuego mecánicamente. ¿Cuándo te enteraste de que ella lo sabía? Hace unos 2 años. La escuché hablando por teléfono con su hermana. Decía algo como: la madre de Mateo está pagando parte del alquiler, pero él no quiere que lo sepa, así que no digas nada. No la confronté entonces. Debí hacerlo, pero no lo hice. Simplemente seguí con la farsa. Preparé el café en silencio. 2 tazas como siempre habíamos hecho. Le pasé una y nos sentamos en la pequeña mesa de la cocina. ¿Por qué, Mateo? ¿Por qué seguir con algo que sabías que estaba mal? Tomó un sorbo de café, ganando tiempo buscando las palabras. Porque tenía miedo. Miedo de perderla, miedo de que me viera como realmente soy. Un hombre normal, con un trabajo normal, con ingresos normales. No el príncipe encantador que pretendía ser. Y valía la pena engañarla, engañarme, engañarte a ti mismo. En ese momento parecía que sí. Ahora no estoy tan seguro. Bebimos nuestro café en silencio. Por la ventana de la cocina se podía ver un trozo del cielo de Barcelona azul y claro como rara vez está en invierno. Leí tu carta muchas veces, dijo finalmente Mateo. Cada palabra me dolió porque cada palabra era verdad. Te hice invisible, mamá. Te convertí en un cajero automático. Te usé. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. No intentó contenerlas ni ocultarlas. Por primera vez en años vi a mi hijo verdadero, no la máscara que se había puesto para complacer a Valeria y al mundo. Sí lo hiciste, dije suavemente. Y yo lo permití. Ambos cometimos errores, Mateo. Puedes perdonarme. Ya lo he hecho. El perdón es para mí, no para ti. Para poder seguir adelante sin resentimientos. Se quedó mirándome como si me viera por primera vez. Has cambiado, dijo. He despertado, corregí. He recordado quién soy. Terminamos nuestro café y regresamos a la sala. Mateo miró por la ventana hacia el pequeño balcón donde la bugambilla esperaba pacientemente la primavera. ¿Qué voy a hacer ahora, mamá? Mi matrimonio se acabó, mi vida está patas arriba. Vas a reconstruirte, Mateo. Vas a aprender a vivir de manera honesta. Vas a descubrir quién eres realmente, no quién crees que debes ser para complacer a otros. Suena difícil. Lo es, pero también es liberador. Se quedó un rato más. Hablamos de cosas prácticas, su nuevo trabajo, su apartamento, su situación financiera. No me pidió dinero ni ayuda. Simplemente compartió como un adulto hablando con otro adulto. Cuando se iba se detuvo en la puerta. ¿Puedo venir la próxima semana? ¿Quizás para almorzar? Me gustaría eso, respondí sinceramente. Lo vi alejarse por la calle desde mi ventana. Su paso era más lento, sus hombros menos erguidos. Un hombre que había perdido mucho, pero que quizás, solo quizás, había ganado algo más importante, la oportunidad de ser auténtico. Esa noche Carmen me llamó. ¿Cómo estás, Isabel? Hace días que no sé de ti. Estoy bien, Carmen. Mateo vino hoy. ¿Y cómo fue? Diferente, real. ¿Te pidió dinero? No, me pidió perdón. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Eso es nuevo, dijo finalmente. Sí lo es. ¿Y se lo diste? El perdón, quiero decir. Se lo di hace tiempo, Carmen. Hoy solo lo hice oficial. Eres más fuerte de lo que crees, Isabel Morales. Siempre lo fui.
Solo lo había olvidado. Después de colgar me senté en mi terraza bajo las estrellas. Hacía frío, pero envuelta en una manta era soportable. Pensé en todo lo que había pasado, en cómo una decisión tomada bajo un árbol florido 5 años atrás había alterado el curso de nuestras vidas. Y pensé en lo que vendría después, en las posibilidades que se abrían ahora que había recuperado no solo mi dinero, sino algo mucho más valioso, mi voz. Las semanas siguientes trajeron una rutina nueva. Mateo venía todos los domingos para almorzar. A veces traía la comida, otras veces cocinábamos juntos como cuando era niño. Lentamente fui conociendo al nuevo Mateo, o tal vez al verdadero Mateo, el que siempre había estado allí debajo de las capas de pretensión y engaño. Era más tranquilo, más reflexivo. Ya no miraba constantemente su teléfono. Ya no hablaba de restaurantes caros o marcas de diseñador. Hablaba de su trabajo de libros que estaba leyendo, de ideas que tenía. Un domingo, mientras pelábamos patatas para una tortilla, me contó más detalles sobre su separación. Valeria se mudó con sus padres. Está diciendo a todos que la engañé, que le mentí sobre todo. Bueno, técnicamente sí lo hiciste. Sí, pero ella no es tan inocente como pretende ser. Sabía lo del dinero, sabía que mi salario no alcanzaba para el estilo de vida que llevábamos. Solo está molesta porque ahora sus amigos y su familia lo saben también. La vergüenza es un sentimiento poderoso. Lo sé, yo también la siento. Cada vez que pienso en cómo te traté, en todo lo que sacrificaste por mí mientras yo despilfarraba en tonterías. Dejó la frase en el aire. No necesitaba terminarla. Ambos sabíamos de qué hablaba. ¿Has hablado con ella desde que se mudó? Solo por teléfono para temas prácticos. La venta del apartamento, la división de bienes. Es todo muy frío, muy diferente de como solía ser. La echas de menos, suspiró profundamente. Echo de menos a la Valeria que creía conocer. La mujer alegre, apasionada, llena de vida. Pero ahora me pregunto si esa persona existía realmente o si era solo otra ilusión como tantas otras en nuestro matrimonio. Seguimos cocinando en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Finalmente Mateo habló de nuevo. Su padre le ofreció un trabajo en la empresa familiar, un puesto alto bien pagado. Lo aceptó. Eso es bueno para ella. Sí lo es. Valeria siempre quiso trabajar allí, pero su padre insistía en que se ganara el puesto. Ahora de repente se lo está ofreciendo en bandeja. Creo que es su manera de consolarla por haberse casado con un fracasado como yo. Había amargura en su voz, pero también algo más. Alivio quizás. La liberación de ya no tener que fingir ser alguien que no era. ¿Y tú? ¿Cómo va tu trabajo? Bien, en realidad. Mejor de lo que esperaba. Me ofrecieron liderar un proyecto nuevo. Es más responsabilidad, más horas, pero también más dinero. Dinero real, no pretensiones. Me alegro por ti, Mateo. Gracias, mamá. Y gracias por no rendirte conmigo, por darme otra oportunidad cuando no la merecía. Siempre serás mi hijo. Eso no cambia. Lo que cambió es cómo nos relacionamos. Terminamos de cocinar y nos sentamos a comer. La tortilla estaba deliciosa, simple, pero perfecta como las que hacíamos cuando él era pequeño, y nuestras vidas eran menos complicadas. Después del almuerzo, mientras tomábamos café en la terraza, recibí una llamada. Era un número desconocido. «¿Isabel Morales?», preguntó una voz femenina. «Sí, soy yo». «Soy Valeria Mendoza». Me quedé helada. Miré a Mateo, que estaba distraído admirando la bugambilla que comenzaba a mostrar los primeros brotes verdes de la temporada. «Un momento», le dije y me alejé un poco. «¿Qué puedo hacer por ti, Valeria? Quería hablar contigo, en persona. ¿Podemos vernos?». Su voz sonaba diferente. No había arrogancia, no había esa seguridad desdeñosa que recordaba. Sonaba vulnerable. «¿Por qué quieres verme?» «Hay cosas que necesito decirte, cosas que solo puedo decir cara a cara». Dudé. No estaba segura de querer revivir todo el dolor, toda la humillación. «Valeria, no sé si es una buena idea». «Por favor, Isabel, no te pediría esto si no fuera importante». Algo en su tono me hizo ceder. «Está bien». «¿Cuándo y dónde?» «Mañana en la cafetería La Rosa cerca de tu casa, a las 11. «Gracias, estaré allí». Colgué y regresé junto a Mateo. Me miró con curiosidad. «¿Quién era?» Dudé. Debía decírselo. Decidí que la honestidad era el único camino posible ahora. «Era Valeria. Quiere verme mañana». Mateo palideció. «¿Valeria, para qué te...?» «No lo sé. Dice que tiene cosas que decirme». «No vayas, mamá.
Seguramente quiere manipularte, hacerte sentir culpable, conseguir algo. ¿Cómo que ya no tengo nada que ella pueda querer? No la conoces como yo. Es complicada. Ya soy adulta, Mateo. Puedo manejar una conversación difícil. Me miró con preocupación. ¿Quieres que te acompañe? No. Esto es entre ella y yo. Si tiene algo que decirme, prefiero escucharlo a solas. No discutió más, pero pasó el resto de la tarde inquieto, mirando constantemente su reloj, como si quisiera irse y al mismo tiempo quedarse para protegerme. Cuando finalmente se fue, me quedé pensando en el encuentro que tendría al día siguiente. ¿Qué podría querer Valeria de mí? Venganza, perdón. Dinero, sea lo que fuere, estaba preparada. Ya no era la misma mujer insegura y complaciente que había permitido que me usaran durante años. Era una mujer que había recuperado su voz y su dignidad. Y nadie, ni siquiera la sofisticada Valeria Mendoza, me la quitaría de nuevo. A la mañana siguiente me vestí con cuidado. No elegí nada lujoso ni pretencioso, pero tampoco quería parecer descuidada. Opté por un conjunto sencillo pero elegante, una blusa azul marino y pantalones grises con un pañuelo de seda que Antonio me había regalado hace años. Quería sentirme fuerte, y ese pañuelo siempre me daba valor. La cafetería La Rosa estaba a 10 minutos a pie de mi casa. Era un lugar tranquilo, frecuentado principalmente por vecinos del barrio. Llegué 5 minutos antes de la hora acordada y elegí una mesa junto a la ventana. Pedí un café con leche y esperé. A las 11:05 Valeria entró por la puerta. Casi no la reconocí. La mujer que tenía frente a mí estaba muy lejos de la elegante y altiva nuera que recordaba. Su cabello, antes perfectamente peinado, ahora estaba recogido en una simple coleta. No llevaba maquillaje y su ropa, aunque de buena calidad, era sencilla y discreta. Parecía cansada, más delgada, casi frágil. Nuestras miradas se cruzaron y por un momento vi algo en sus ojos que nunca había visto antes: vulnerabilidad. Se acercó a mi mesa con pasos inseguros. «Isabel», dijo a modo de saludo, «gracias por venir. Fuiste tú quien me llamó». Le recordé sin hostilidad, pero también sin la calidez que solía mostrarle antes. Se sentó frente a mí. Pidió un té cuando el camarero se acercó. Sus manos temblaban ligeramente mientras dejaba su bolso en la silla contigua. «No sé por dónde empezar», dijo finalmente. «Por el principio suele ser lo más sencillo». Esbozó una sonrisa triste. El principio fue hace mucho tiempo, cuando conocí a Mateo y decidí que era el hombre perfecto para mí. Guapo, inteligente, ambicioso. O eso pensé. Mateo es todas esas cosas, pero también es humano, con limitaciones y defectos como todos. Lo sé, ahora lo sé, pero entonces yo tenía una imagen en mi cabeza de cómo debía ser mi vida, mi matrimonio, mi casa, y Mateo parecía encajar perfectamente en esa imagen. El camarero trajo su té, lo tomó entre sus manos como buscando calor. Mi familia siempre ha tenido expectativas muy altas. Mi padre es un hombre de negocios exitoso, mi madre la perfecta esposa y anfitriona, mis hermanas todas casadas con hombres adinerados, con casas preciosas y vidas aparentemente perfectas. Y yo quería lo mismo, necesitaba lo mismo para sentir que pertenecía. Y Mateo te dio eso. Lo intentó, Dios sabe que lo intentó. Se esforzó tanto por ser lo que yo quería que dejó de ser él mismo. Y yo le dejé hacerlo. Es más, lo exigí. Con cada comentario sobre un restaurante al que no podíamos permitirnos ir, con cada mirada de decepción cuando decía que no podíamos hacer un viaje, con cada comparación velada con los maridos de mis hermanas. Tomó un sorbo de té, evitando mi mirada. Cuando Mateo me dijo que su salario no era suficiente para el apartamento que yo quería, me enfadé. Le dije que encontrara una manera. No me importaba cómo. Solo quería ese apartamento en esa zona para poder invitar a mis amigos, para poder presumir. Y él acudió a mí. Sí, no me lo dijo al principio. Me dejó creer que había recibido un aumento o que tenía ahorros. Pero un día, hace unos 3 años, encontré uno de los recibos de transferencia en su ordenador. Estaba buscando otra cosa y apareció allí. Tu nombre, la cantidad, la fecha. Lo entendí todo. ¿Y no dijiste nada?, negó con la cabeza, sus ojos llenos de vergüenza. No, debí hacerlo, lo sé. Debí decirle que no podíamos aceptar tu dinero, que viviríamos según nuestras posibilidades. Pero no lo hice. Cerré el ordenador y fingí que nunca lo había visto. ¿Por qué? Porque era más fácil. Porque no quería renunciar a nada.
Porque me gustaba mi vida tal como era y tu dinero la hacía posible. Sus palabras eran como pequeñas dagas, pero también extrañamente liberadoras. Por fin, después de tanto tiempo, alguien estaba siendo completamente honesto. No vine a justificarme, continuó Valeria. Lo que hicimos, estuvo mal. Te utilizamos, te mentimos, abusamos de tu generosidad. No hay excusa para eso. No la hay, concordé. Cuando todo salió a la luz, cuando Mateo finalmente me lo dijo, todo actué como si fuera una sorpresa total. Me indigné, lloré, le grité. Jugué el papel de la esposa traicionada. Y lo peor es que todos me creyeron. Mis padres, mis hermanas, nuestros amigos. Todos me vieron como la víctima y a Mateo como el villano. Y yo dejé que pensaran así, aunque sabía que la verdad era mucho más complicada. ¿Y ahora por qué me cuentas todo esto ahora? Valeria respiró hondo como reuniendo coraje. Porque no puedo vivir con esta mentira más, porque cada día que pasa me siento peor, porque he perdido el respeto por mí misma y eso es algo que nunca pensé que pasaría. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. No hizo ningún esfuerzo por detenerlas. Mi vida se ha convertido en una farsa, Isabel. Vivo con mis padres que me tratan como a una niña herida. Trabajo en la empresa de mi padre en un puesto que no me he ganado. Mis amigos me miran con lástima. Pobre Valeria casada con un mentiroso. Y cada vez que alguien dice eso quiero gritar que yo también mentí, que yo también soy culpable. Sacó un pañuelo de su bolso y se secó las lágrimas. Hace una semana mi padre organizó una cena para presentarme a un hombre, un socio de negocios divorciado rico. Es perfecto para ti, me dijo. Él sí puede darte la vida que mereces. Y en ese momento, sentada en esa mesa escuchando a ese hombre hablar de sus coches, sus viajes, sus propiedades, me di cuenta de que no quería nada de eso. No realmente, solo quería ser honesta por una vez en mi vida. Y por eso estás aquí. Estoy aquí para pedirte perdón, Isabel, por todo, por el dinero, por las mentiras, por tratarte como si no importaras, por convertirte en un banco y no en una persona, una suegra, parte de nuestra familia. Sus palabras eran casi un eco de las que yo había escrito en mi carta a Mateo. ¿Se la habría mostrado él? ¿O era simplemente que la verdad, una vez que empieza a salir, suena igual para todos? No espero que me perdones, continuó. No lo merezco, solo necesitaba que lo supieras, que supieras que estoy consciente de lo que hice y que lo lamento profundamente. El perdón es un camino largo, Valeria. No es algo que pueda darte aquí y ahora en una cafetería después de una conversación. Lo entiendo, pero agradezco tu honestidad y espero que encuentres paz contigo misma, sea cual sea el camino que elijas de ahora en adelante. Asintió secándose las últimas lágrimas. Hay algo más, dijo buscando en su bolso. Esto es para ti. Me entregó un sobre. Lo abrí con cautela sin saber qué esperar. Dentro había un cheque por 24.000 euros. Es mi parte, explicó. La mitad del dinero que nos diste durante 5 años. Mateo ya está pagando su mitad mes a mes, según me dijo. Yo quería darte todo de una vez. Es lo menos que puedo hacer. Miré el cheque sintiendo una mezcla de emociones. No era el dinero lo que me conmovía, sino el gesto, el reconocimiento, la responsabilidad asumida. No tenías que hacer esto. Sí tenía que hacerlo, por mí no por ti, para poder mirarme al espejo de nuevo. Nos quedamos en silencio por un momento. El camarero pasó a preguntar si queríamos algo más. Ambas negamos con la cabeza. ¿Qué harás ahora?, pregunté finalmente. Voy a mudarme. Lejos de Barcelona, lejos de Madrid. Lejos de las expectativas de mi familia, de la vida que creía que tenía que vivir. Voy a empezar de nuevo, encontrar un trabajo por mis propios méritos, vivir según mis posibilidades. Suena como un buen plan. Da miedo. Nunca he estado realmente sola. Siempre he tenido a alguien que me sostuviera, que pagara mis cuentas, que me dijera qué hacer, cómo ser. Mis padres, luego Mateo y tú, sin saberlo. Ahora seré solo yo y eso es aterrador. También es liberador, le dije. Créeme, lo sé. Me miró con una nueva expresión, algo cercano al respeto. Eres una mujer fuerte, Isabel. Siempre lo fuiste, incluso cuando parecías doblegarte a nuestras demandas. Había fuerza en tu silencio, en tu sacrificio, aunque fuera mal dirigida. Y ahora hay fuerza en mi voz, en decir no cuando debo, en establecer límites, en valorarme a mí misma primero. Me alegro por ti, de verdad.
Se levantó poniendo dinero sobre la mesa para pagar ambas bebidas. Gracias por escucharme hoy. No lo olvidaré. Ni yo. Nos despedimos con un apretón de manos formal pero sin hostilidad. No éramos amigas, probablemente nunca lo seríamos, pero había un nuevo entendimiento entre nosotras. Un reconocimiento mutuo de errores cometidos y lecciones aprendidas. La vi salir de la cafetería y perderse entre la gente en la calle. Una mujer diferente de la que había conocido una mujer en proceso de transformación igual que yo. Guardé el cheque en mi bolso y caminé de regreso a casa sintiendo que un capítulo de mi vida se cerraba definitivamente mientras otro aún por escribir se abría ante mí. 2 años han pasado desde aquella noche de diciembre. La noche en que mi hijo me preguntó frente a todos, ¿cómo se siente ser completamente inútil, mamá? Esa noche cambió mi vida, no porque respondiera lo que respondí, sino porque fue el momento en que finalmente dejé de ser invisible para mí misma. Hoy tengo 61 años. Mi cabello tiene más canas, pero mi espalda está más recta. Mis rodillas aún duelen algunos días, pero ya no uso bastón. Mi casa está pintada en colores alegres. Mi bugambilla está más hermosa que nunca, llena de flores moradas que caen como lluvia cada vez que sopla el viento. Y mi corazón está en paz. Mateo ha cambiado. No de la noche a la mañana, no sin tropiezos, pero ha cambiado. Sigue viniendo todos los domingos ahora, a menudo acompañado por Lucía, una joven profesora de primaria que conoció hace un año. Es sencilla, genuina, con una risa contagiosa y pies en la tierra. No busca impresionar a nadie, no necesita una vida de lujos para ser feliz. Y lo más importante, ama a Mateo por quien es, no por lo que puede ofrecerle. La primera vez que la trajo a casa estaba nervioso como un adolescente presentando a su primera novia. Lucía entró con una tarta de manzana casera y un abrazo sincero. «Isabel, he oído tanto sobre ti», me dijo, y no había artificio en su voz, solo calidez. A lo largo de los meses he llegado a conocerla. Es inteligente, trabajadora, con un corazón enorme para sus alumnos y para los que ama. No viene de una familia adinerada. Su padre es mecánico y su madre costurera. Se ha ganado todo lo que tiene con esfuerzo y dedicación. Verla con Mateo es como ver a una persona diferente emerger de él. Es más relajado, más auténtico, más presente. Ya no mira constantemente su teléfono. Ya no habla de marcas o de estatus. Habla de libros, de ideas, de planes futuros que no están centrados en impresionar, sino en construir. Hace 6 meses Mateo y Lucía se casaron. Fue una ceremonia sencilla en un pequeño jardín con solo los amigos y familiares más cercanos. Yo estaba en la primera fila no porque pagara por algo, sino porque mi hijo me quería allí. Lucía me abrazó ese día y me susurró al oído: «Gracias por criar a un hombre que sabe reconocer sus errores. No hay muchos que puedan hacerlo». Lloré, pero eran lágrimas de alegría. Ahora viven en un apartamento modesto. Mateo sigue trabajando duro. Ya no horas extra, pero con responsabilidad. Lucía enseña en una escuela pública de primaria. Vienen a comer conmigo los domingos. Ella me ayuda en la cocina. Mateo arregla las cosas que se rompen en mi casa, no porque se lo pida, sino porque quiere hacerlo. La semana pasada me dijo: «Mamá, Lucía y yo estamos ahorrando. Queremos regalarte un viaje a donde quieras ir». «No necesitáis regalarme nada», le dije. «Lo sé, pero necesitamos dártelo. Por favor, déjanos hacer esto por ti». Y acepté, no porque necesitara el viaje, sino porque entendí que era su manera de sanar, su manera de decir lo que quizás nunca diría con palabras. «Lo siento, mamá. Gracias, mamá. Te quiero, mamá. Finalmente iremos a Mallorca, el viaje que nunca hice con Carmen. Pero esta vez iré con mi hijo y mi nuera, y será perfecto porque será honesto». He sabido poco de Valeria. Elena me contó que encontró estabilidad en su trabajo. Nada glamuroso, un puesto sencillo en una oficina. Dejó las redes sociales. Se cortó el pelo. Estaba en terapia. «¿Se ve diferente?», me dijo Elena. «Más real, menos perfecta, pero más humana». «Me alegro por ella», dije, y lo decía en serio porque eso es el karma. No es venganza, no es castigo divino. Es simplemente la vida poniéndote cara a cara con las consecuencias de tus decisiones. Y cuando aceptas esas consecuencias y aprendes de ellas, comienzas a sanar. Valeria ha encontrado estabilidad en su trabajo. Sigue en terapia. Conoció a alguien, pero ahora lo toma con calma, sin prisas, sin mentiras. «Tenías razón», le dijo a Elena la última vez que hablaron. «Una vida construida sobre apariencias siempre se derrumba,
y yo tuve que derrumbarme para reconstruirme adecuadamente. No siento rencor hacia ella. Al contrario, le deseo lo mejor porque entendí algo importante. Ella también era una persona perdida intentando llenar vacíos con cosas materiales y aprobación externa. Igual que Mateo. Igual que yo a mi manera. Todos estábamos perdidos y el dolor fue el mapa que nos llevó de regreso a casa. Carmen y yo finalmente hicimos nuestro viaje de profesoras jubiladas. Fuimos a Roma con otras 3 amigas. Reímos, caminamos, comimos, recordamos. Y por primera vez en años no me preocupé por el dinero porque tenía dinero. Porque ya no lo regalaba. Porque aprendí que cuidar de mí misma no era egoísmo. Era supervivencia. «Te ves diferente», me dijo Carmen una noche mientras cenábamos en un restaurante con vista a la ciudad, radiante feliz. «Me siento diferente», respondí. «Me siento completa». Completa, sí. Durante años me sentí como una mitad. La mitad que daba, la mitad que servía, la mitad que existía para otros. Ahora soy completa. Doy cuando quiero dar. Ayudo cuando puedo ayudar. Pero ya no me anulo. Ya no desaparezco. Carmen levantó su copa. Por Isabel, la mujer que aprendió a volar. Brindamos y sentí que esas palabras eran ciertas. Esta mañana estaba regando mi bugambilla cuando llegó una carta. Era de una dirección que no reconocí. La abrí con curiosidad. «Querida señora Morales, no sé si recuerda quién soy. Soy Valeria, la ex esposa de Mateo. Le escribo esta carta porque mi terapeuta me dijo que parte de mi sanación es hacer las paces con mi pasado. Y usted es parte de ese pasado al que traté mal. Nunca le agradecí por los años en que pagó parte de la vida que yo disfrutaba. Y en lugar de agradecerle la traté con desprecio. La hice invisible. La excluí. Y cuando todo explotó la culpé. No tengo excusa. Solo tengo vergüenza y arrepentimiento. Sé que el dinero no puede ser devuelto. Sé que el tiempo perdido no regresa, pero quiero que sepa que lamento profundamente lo sucedido y que tenía razón en todo. Una vida construida sobre mentiras no dura. Y yo lo aprendí por las malas. Hoy me estoy reconstruyendo tratando de ser una mejor persona, una persona honesta, una persona agradecida. Y aunque sé que no merezco su perdón, lo pido de todas formas. Gracias por todo lo que dio y perdón por no haberlo apreciado. Con respeto y arrepentimiento, Valeria. Leí la carta 2 veces. Luego la guardé en un cajón junto con la carta que le había escrito a Mateo hace 2 años. No respondí no porque no la perdonara, sino porque la había perdonado hace mucho tiempo, y porque entendí que su carta no era para mí. Era para ella. Era su proceso, su sanación, su camino. El mío ya estaba recorrido. Ayer domingo después del almuerzo, Mateo y Lucía se quedaron un poco más. Estábamos sentados bajo la bugambilla tomando café cuando Mateo me dijo: «Mamá, Lucía y yo tenemos algo que decirte». Mi corazón se aceleró por la forma en que se miraron el uno al otro. Sabía lo que venía. «Vamos a ser padres», dijo Lucía con una enorme sonrisa. Me quedé sin palabras. Las lágrimas vinieron por sí solas. Me levanté y los abracé a ambos. «Voy a ser abuela», dije entre lágrimas. «Vas a ser abuela y queremos pedirte algo», continuó Mateo. «Queremos que seas parte de la vida de nuestro hijo o hija, no desde lejos sino de cerca. Queremos que te conozcan, que les cuentes historias, que les enseñes lo que nos enseñaste a nosotros. Pero esta vez sin sacrificarte, esta vez disfrutándolo. Y si alguna vez necesitas algo», añadió Lucía, «prométeme que nos lo dirás porque tú también eres familia. Y en esta familia nadie se queda solo o en silencio». Asentí incapaz de hablar. Solo podía llorar y sonreír al mismo tiempo. Esa noche, después de que se fueron, me quedé un rato bajo la bugambilla mirando las estrellas, sintiendo el aire fresco, escuchando el silencio de mi casa, que ya no era un silencio de soledad, sino de paz. Pensé en todo el recorrido, el dolor, las lágrimas, los 48.000 euros perdidos, las rodillas que aún duelen, los años que no volverán. Y me pregunté, ¿valió la pena? La respuesta me llegó clara como el agua. Sí, no por el dinero, no por el sacrificio, sino por la lección. Aprendí que el amor verdadero no se mide en euros, en sacrificios. Se mide en respeto, en honestidad, en reciprocidad. Aprendí que ser una buena madre no significa decir sí a todo. Significa enseñar con límites, con verdad, con dignidad. Aprendí que a veces hay que perder para ganar. Hay que soltar para recibir. Hay que romperse para reconstruirse.
y aprendí que nunca es tarde para empezar de nuevo. A los 59, a los 61, a los 80, mientras haya vida, hay oportunidad de cambiar. Si mi historia llegó a tus oídos y la escuchaste toda, quiero que sepas algo. No estás sola. Si te sientes invisible, si estás dando hasta no tener nada más, si alguien te hace creer que tu único valor es lo que puedes darles, escúchame de cerca. Tienes permiso para decir no. Tienes permiso para establecer límites. Tienes permiso para cuidarte a ti misma primero. No eres egoísta. Eres humana y mereces respeto, amor y dignidad. No importa quién sea tu hijo, tu hija, tu pareja, tu familia. Nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a hacerte invisible, porque tú importas. Tu dolor importa. Tu felicidad importa. Tu vida importa. Y si yo pude encontrar mi voz a los 59 después de años de silencio, tú también puedes. Empieza hoy. Empieza ahora. Di no cuando quieras decir no. Di sí solo cuando sea verdadero. Y nunca más te hagas pequeña para que otros puedan sentirse grandes. La vida es corta y mereces vivirla completa. Gracias por escucharme hasta el final. Gracias por darme este espacio para contar mi verdad. Cada día una mujer encuentra el coraje para cambiar su historia. Hoy fuiste tú escuchando la mía. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que la necesite. A veces una historia como esta puede cambiar todo un día o toda una vida. Que Dios te bendiga, que encuentres tu voz, que recuperes tu dignidad y que nunca más permitas que te hagan invisible. Hasta la próxima con amor y esperanza. Isabel Morales, 61 años, profesora jubilada, madre sanada.